Dios y la patria, damos inicio a la Comisión de Recursos Hídricos. Secretario, ¿tiene cuenta? Sí, señor presidente, se ha recibido una comunicación en nombre de los presidentes de la Junta de Vigilancia de la Cuenca del río Biobío, de la Junta de Vigilancia de la primera sección del río Maipo, de la Junta de Vigilancia de la primera sección del río Aconcagua y de la Federación de Juntas de Vigilancia de la región del Maule, con comentarios respecto del proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciado en moción del honorable senador Sr. Castro Prieto, que modifica el Código de Aguas con el objeto de establecer la participación igualitaria de los comuneros en las organizaciones de usuarios de aguas, documento que ya se envió a vuestros correos. Por su lado, en sesión del Senado el día de ayer, se dio cuenta del siguiente asunto que pasó a esta comisión y que está en tabla, que es el proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciado en moción del honorable senador Sr. Castro Prieto, que modifica el Código de Aguas en materia de procedimiento de construcción y modificación de bocatomas. Asimismo, también en sesión del Senado el día de ayer se acordó remitir a esta comisión, para nuevo segundo informe, el proyecto de ley en primer trámite constitucional sobre el uso de agua de mar para desalinización, a cuyo respecto el Ejecutivo presentó las indicaciones pertinentes. Y por otra parte, señor presidente, algo muy breve, en la última sesión, al final de la misma, los senadores Proboste y Gaona, ad referéndum, acordaron lo siguiente, que correspondería ratificarlo, solamente que el proyecto que modifica la ley 20998, que regula los servicios sanitarios rurales para prorrogar los plazos establecidos en su artículo 20 transitorio, y el proyecto que modifica el Código de Aguas en materia de protección de puntos de captación de aguas subterráneas, queden, en cuanto a su tramitación, diferidos. El primero de ellos, sujeto a si su contenido se recogerá en el proyecto de reforma integral a la ley 20998, y el segundo, a la espera de recabar mayores antecedentes. ¿Correspondría recabar solamente ese acuerdo? ¿Le parece a la comisión? Sí, ¿está de acuerdo? ¿No? Perfecto. Perfecto. Eso es, señor presidente, Ya. solamente. Acordado. Bueno, el motivo de la sesión del día de hoy es comenzar precisamente el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciado en moción del honorable senador Sr. Castro Prieto, que modifica el Código de Aguas en materia de procedimiento de construcción y modificación de bocatomas. Están invitados de la empresa JRG Spa el representante legal, señor Jonathan Rojas. También nos acompaña del Ministerio de Obras Públicas, como es habitual, el coordinador legislativo, señor Tomás Mendoza. Y han sido invitados, asimismo, de la Dirección General de Aguas, el señor director general, don Rodrigo Sangüesa, y la asesora legislativa, señora María Graciela Beas. Todos ellos se encuentran Por Zoom. Eso es, señor presidente. Perfecto. Bueno, vamos a saludar también a nuestros senadores, al senador de Rementería y al senador Kuchel, que están acá en la comisión. Y yo les pido le voy a dar la palabra a Daniel para que nos explique el objetivo de este proyecto. Así, Daniel, toma la palabra y nos explica, por favor. Y saludamos a nuestros invitados que están por Zoom. Gracias, presidente. Efectivamente, este proyecto surge de una necesidad y varias solicitudes que nos hacen desde, sobre todo de la zona sur del país, respecto a la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas de paso. Pero todo ese procedimiento ya está bien regulado en otro cuerpo legal, pero el procedimiento previo a la construcción de estas pequeñas centrales hidroeléctricas recae en el Código de Agua respecto a una autorización para construir una bocatoma, para poder extraer el agua y que esta agua pueda alimentar esta pequeña central. Entonces, la inquietud que tienen distintos particulares respecto a los procedimientos previos al paso de construir una pequeña central hidroeléctrica es la tramitación. Y es por eso que este proyecto de artículo único trae dos modificaciones. La primera es un deber de informar, que es espejo de lo que esta comisión ya aprobó respecto al proyecto de tranques, que se incorpora al artículo 38, y en el artículo 41 incorpora un plazo para que la Dirección General de Aguas pueda entregar esta autorización previa fundada. Entonces, este proyecto lo que busca es agilizar la tramitación previa de la Dirección General de Aguas respecto a la autorización para la construcción de una pequeña bocatoma para poder alimentar una pequeña central hidroeléctrica en un cauce. Eso es lo que podría informar, presidente, y a los senadores. Bien, gracias, Daniel. Le damos la bienvenida a la señora Proboste también, que se ha integrado a la comisión. Y le vamos a dar la palabra primeramente al invitado
de la empresa JRG SPA, el señor Jonathan Rojas. Tiene la palabra, señor Rojas. Muchas gracias, presidente. Un saludo a todos. Dejé una presentación respecto a esto, la envié, no sé si ustedes mismos la pueden compartir o Sí, la comparto yo. la tenemos a la vista. Ah, ok, Pero, ya. si usted gusta la Eh, comparte también, tiene autorización para compartir. ya, sí. Disculpe, ¿la comparto usted o la comparto yo? Ahí no entendí. Eh, es más fácil que lo haga usted, tengo entendido. Ah, ok, ya. Porque la gente que está por TV Senado aparece de mejor forma. Ya. ¿Se ve o se comparte la pantalla? Si pudiese ser el modo de presentación, es mejor. Ya. Ya. Bueno, agradezco primero a la comisión. Para mí es un honor poder estar en esta instancia y poder compartir mi experiencia. Me presento, soy Jonathan Rojas. Hoy día me dedico a la asesoría en gestión de derechos de agua y también en la tramitación de aprobación de construcción de bocatomas. Trabajé 12 años en la Dirección General de Aguas, así que veo también ahí en la comisión al actual director, así que lo saludo también. Un gusto compartir esta instancia. Eh, una de las principales funciones que tenía cuando estaba trabajando en la Dirección General de Aguas era la revisión de proyectos de construcción de boca toma. Entonces, mi presentación hoy día, de acuerdo a lo que había conversado previamente con la invitación de la comisión, era mostrar un poco la fotografía de cómo está funcionando hoy día la tramitación de este tipo de proyectos desde una perspectiva, digamos, de mi experiencia a partir de la Dirección General de Aguas y hoy día de mi experiencia como asesor en este mismo tipo de tramitación. Eh, es una presentación bastante breve que lo que va a hacer es presentar una fotografía de lo que hoy día consiste el trámite. El marco normativo de trámites de aprobación de Bocatoma, para entenderlo bien, primero quiero mostrar dos fotografías bien ejemplificativas, digamos, de lo que es una Bocatoma. Una Bocatoma es una estructura hidráulica que lo que hace es captar agua, la deriva y la deriva hacia el sector donde quiere ser usada, digamos. En la primera fotografía se puede ver una barrera transversal al río, que esta lo que genera es un pequeño embalsamiento hacia atrás y un canal hacia la derecha que deriva esta agua para poder hacer uso. Generalmente este tipo de bocatomas están asociadas como a la agricultura, piscicultura o generación hidroeléctrica. La de abajo es una fotografía de una bocatoma de alta montaña, de una pequeña central que está acá en la región de los lagos, que se llama la Central La Arena. Esta fotografía la saqué del sistema de evaluación ambiental, sí que es pública, por eso me atreví a colocarla, pero ejemplifica muy bien cómo son este tipo de obras. No son grandes obras, y lo que hace es que el agua pasa por sobre esta barrera, esta estructura de hormigón. Si ustedes se fijan, entre medio tiene una parte por donde el agua ingresa, que sería una especie de canal o cajón, y que deriva el agua hasta hacia una cámara y luego genera la energía eléctrica y la devuelve agua abajo. Ese es el tipo de obra, digamos, tipo de bocatoma más común que por lo menos se ha visto acá en la región o donde yo he tenido experiencia. Ahora, este tipo de obras, para poder ser construidas, tal como se dijo anteriormente en la presentación, requieren antes de la construcción una aprobación por parte de la Dirección General de Agua. Ahora, ¿cuál es la importancia de ese trámite? Desde mi perspectiva, es que lo que hace primero es formalizar el uso del derecho de agua. O sea, tú presentas esta obra ante la DGA antes de tu construcción y uno de los puntos más importantes y fuertes es que tú estás formalizando el uso del derecho a agua, lo cual le permite a la DGA después llevar un control y un monitoreo de los caudales que están siendo extraídos. Y lo segundo es asegurar el cumplimiento técnico, legal y ambiental. Al ser presentado ante la Dirección General de Aguas y al ser revisado también por la Dirección General de Agua, se asegura que el proyecto viene técnicamente correcto, digamos. ¿Por qué? Porque lo que busca la Dirección General de Aguas, o el corazón de esto, es buscar que estas obras, primero, sean seguras para la vida, salud y bienes de la población, que no generen peligro, digamos, para estas personas, y que además se haga un uso eficiente del agua, o sea, que se esté sacando el agua que realmente está constituida y que se esté respetando también el agua, que se debe dejar pasar agua abajo por un tema de caudal ecológico y por los derechos constituidos de agua abajo. Es ahí, y ahí radica para mí
la importancia de efectuar este trámite ante la DGA. El marco normativo para llevar este trámite ante la DGA es el Código de Agua, los artículos 38, tangencialmente, y principalmente los artículos 151 al 157 del Código de Agua. Esos son los artículos que regulan la presentación y tramitación de este tipo de obras ante la Dirección General de Agua. Por supuesto, el manual de norma y procedimiento de la EGA y también la guía metodológica del año 2016 de la EGA, que establece los aspectos técnicos que deben tener este tipo de obras para ser presentado ante la Dirección General de Agua. Que lo que buscan es construir o aprobar obras que sean seguras, una, para la bien y salud de la población, como establece el artículo 41 en modificaciones de cauce, y que también sean capaces de respetar los caudales ecológicos y los caudales constituidos agua abajo. Entonces, eso más o menos lo que se presenta ante la Dirección General de Aguas como obra propiamente tal. Y eso tiene un procedimiento administrativo normado, que yo lo dividí en 5 etapas. Las primeras etapas tienen que ver con una primera revisión y aquí es donde les quiero presentar más o menos los tiempos de tramitación que hoy día maneja la Dirección General de Agua. La primera etapa tiene una presentación de la solicitud, que no es solo una solicitud, sino que tiene que venir acompañado además con el proyecto técnico que tiene que haber desarrollado el titular. Por lo tanto, claro, desde el día cero en que se ingresa el proyecto de solicitud, el titular ya debería haber desarrollado la ingeniería de detalle o la ingeniería final del proyecto que tiene que revisar la Dirección General de Agua. Para eso, hoy en día la norma establece que son 30 días hábiles en que la DGA revisa esta admisibilidad. ¿Ya? Si la solicitud es admisible, o sea que hay una revisión de forma, la solicitud cumple con la forma en que se debe presentar, se adjuntan los antecedentes legales, las vigencias de las sociedades o el IRUT y la cédula de entidad, entonces se declara admisible esta solicitud. Este plazo es de 30 días hábiles. Si la solicitud no cumple, entonces se declara inadmisible, lo cual otorga un plazo de 30 días hábiles adicionales al titular para subsanar estas observaciones, que puede ser la falta de una cédula de entidad, la falta de una vigencia o alguna omisión dentro de la solicitud. Luego de esos 30 días hábiles, existen otros 30 días hábiles adicionales en que se revisan estos antecedentes. Por lo tanto, esta primera etapa, si bien es cierto, en primera instancia tiene 30 días hábiles para ser resuelta, podría extenderse a 90 días hábiles si es que faltó algún antecedente en la presentación original. Una vez que se supera esta etapa, se pasa a la segunda etapa, que son la etapa de publicación. O sea, la solicitud se declara admisible por parte de la EGA y el titular o el interesado tiene que publicar en el diario oficial y en la radio, y para eso tiene 30 días hábiles adicionales. Una vez hechas las publicaciones, hay otros 30 días hábiles adicionales para que un tercero se pueda oponer a esta solicitud. Si alguien se opone, bueno, la DGA resolverá la oposición si es que esta tiene fundamento, favor o en contra. Hasta aquí, entonces, tenemos dos opciones de plazo. Primero, si la solicitud viene correcta, son 90 días hábiles. Si la solicitud no viene o viene con falencia, si se subsanan en el periodo de la admisibilidad, entonces pasaríamos a 150 días hábiles, aproximadamente 6 meses, un poco más. Entonces, varía digamos, 4 a 6 meses esta primera etapa, que es una revisión de forma. Luego de eso, viene una cuarta etapa, que sería la etapa de revisión propiamente tal, y esta etapa no existe un plazo definido, digamos, y en la resolución de esta etapa, que viene la solicitud de antecedentes, la revisión del proyecto propiamente tal de ingeniería, una visita inspectiva de terreno y finalmente la resolución de aprobación o rechazo, este plazo en realidad viene más sujeto a el revisor que está en ese momento, y que obviamente el revisor que está en ese momento está asociado a una carga, digamos, o un universo de revisión propio de él, que entiendo que hoy día se manejan 150 o 140, digamos, expedientes anuales. Por lo tanto, como el código establece que las resoluciones son por prelación, y a este procedimiento no hay un procedimiento corto de revisión, digamos, pasaría a la cola del ingreso del universo de revisión de la persona que está revisando. Eso hace, hoy día en la práctica, desde mi experiencia lo digo, que la revisión de proyectos de construcción de Bocatoma tienen una extensión, digamos, no menor en cuanto a la revisión, porque si bien es cierto, está claro, hasta la etapa de oposición, que es la tercera etapa, la cuarta etapa de revisión
va a depender, digamos, de la carga que tenga la Dirección General de Agua en su momento en revisión, de los expedientes que tenga anteriores a esta nueva presentación. Y bueno, también obviamente del nivel de detalle o la calidad de los proyectos que esté ingresando al titular, que también eso hace que se alargue más o menos la tramitación. En mi experiencia, esta cuarta etapa o la etapa completa de aprobación para pequeña obra va de entre 1 año y medio a 2 años y más dependiendo, digamos, del nivel de complejidad que tenga el proyecto. Finalizada esta cuarta etapa, viene, bueno, la quinta etapa, que es la ejecución de la obra, que tampoco viene acotado un plazo, solamente el plazo que otorga la Dirección General de Aguas cuando aprueba el proyecto, que generalmente es de 12 meses para la construcción, pero una vez finalizada esta construcción, el interesado debe ir a presentar a la EGA y solicitar la recepción de oro, y ese plazo tampoco está, digamos, eh, en rigor, digamos, escrito cuánto tiene que ser el tiempo que se demora esa revisión. Es el resumen o la fotografía de cómo hoy se resuelve una tramitación perdón, de construcción de Bocatoma. Ahora, para poder presentar la construcción de Bocatoma, previamente el titular debe ser dueño del derecho de agua, el derecho de agua debe estar constituido e inscrito en el conservador de bienes raíces e incluido en el catastro público de agua. Y la tramitación para obtener un derecho de agua, digamos, desde cero, es similar a las primeras 3 etapas, que acabo de mencionar, donde tiene que haber una etapa de ingreso, admisibilidad, publicación y oposiciones, y luego viene un proceso de revisión. Entonces, el que quiere construir una obra de construcción de Bocatoma, primero tiene que obtener su derecho, tiene que pasar por toda la etapa hasta que adquiere el derecho y luego ingresa esta nueva solicitud, que es la solicitud de autorización de construcción de Bocatoma, que no es solo una solicitud, sino que es el proyecto técnico de ingeniería de detalle final que va a ser ingresado, digamos, y entregado a la EGA. Para mí, ¿qué es lo importante de esto? Bueno, es muy importante la revisión de la EGA porque la EGA lo que resguarda, digamos, es la protección a terceros, que hoy vemos, hoy día que un mal proyecto, si hay una crecida, vimos la última noticia con una tremenda crecida en México, eh, puede que a las cosas el proyecto no viene bien. Entonces, desde esa perspectiva, desde la perspectiva técnica, es muy importante la revisión de la Dirección General de Agua. Y también importante para el titular porque eso asegura de que su obra, digamos, va a estar cumpliendo con la norma, su ejercicio va a estar regularizado, digamos, y va a poder operar, digamos, de la manera correcta cumpliendo con la normativa. Eso es lo que es con respecto al proceso administrativo de tramitación de agua. Y respecto, estoy aparte, y respecto de los artículos que están proponiendo cómo modificar el artículo 38 y el 41, a mi entender el 38 está bien, el 41 quisiera hacer la aclaración y la salvedad que está asociada a otro tipo de obras, que son obras de modificación del cauce y no necesariamente al ejercicio de los derechos de agua. Los artículos que están asociados al ejercicio de los derechos del agua son los del 151 al 157. Ahí está normado el procedimiento. Por lo tanto, si se quisiese hacer como algún cambio respecto a esta línea, mi opinión es que se trabaje en base a ese artículo, a esos artículos, más que al 41. El 41 tiene que ver con modificaciones de cauce, obras de regularización, obras de defensa, que también pueden estar asociadas a una construcción de Bocatoma, pero principalmente el artículo que está, digamos, destinado a este tipo de trámites son los 151 y siquiera. ¿Eso es cuánto podría estar, presidente? Ya, gracias, Jonathan. Le ofrecemos la palabra entonces ahora al director general de Aguas, señor Rodrigo Sangüesa. Don Rodrigo tiene la palabra. Buenos días, por su intermedio, presidente, saludar ahí al senador Rementería, la senadora Yanna Proboste. También saludar a Jonathan, ¿ah? Fuimos colegas hasta hace un par de meses atrás, ¿cierto? Nos tocó ahí tener algunas conversaciones, así que muy bien. Oye, yo también preparé una presentación bastante resumida justamente de lo que se quiere mostrar. No sé si se logra ver ahí. ¿Se logra ver, senador? Sí, se ve súper bien. Ya, súper. El ideal sería que nos hubiese enviado con anterioridad para haberla colocado acá en nuestros visores también. Sí, lo que pasa es que la preparé ahora, como Ya. la invitación me llegó ayer tarde, entonces ahora AM alcancé a preparar esto rápidamente. Ya,
De todas formas, después de la presentación Ya, del no, Senado, no, les pero voy a, le voy a remitir avancemos la nomás, exposición de ley. director. Vale. Oye, a ver, primero el proyecto Boletín, ¿cierto? Lo que plantea, ¿cierto? En su introducción define pequeñas centrales hidroeléctricas como aquellas que utilizan el caudal de un río, ¿cierto? Sin necesidad de grandes embalses o represas, desviando una porción del agua. Esta porción del agua está asociada ciertamente a los derechos de aprovechamiento que deben ser constituidos de manera anterior, ¿ah? Dependiendo de la cuenca, la definición, ¿cierto? De los caudales disponibles y ciertamente los tiempos para efectos de su resolución. Lo que normalmente ha ocurrido, ¿cierto? En la historia de la DGA durante el año 2002 hasta el 2014-15 aproximadamente, hubo un incremento de las solicitudes presentadas, ¿cierto? De tipo no consultivo, que son efectivamente aquellas que se utilizan para proyectos hidroeléctricos o piscicultura, y justamente fue porque los precios, ¿cierto? De la electricidad en ese tiempo eran bastante altos. Después de eso existía un desincentivo. De hecho, hoy día actualmente de las 20.000 solicitudes que hay pendientes en el servicio, hay 180 que tienen alguna relación con materias de hidroelectricidad. Y en particular en la construcción de Boca Tomas, solamente, al menos del primer registro que hice hoy día en la mañana, hay 18 solicitudes presentadas, 18 solicitudes que versan justamente no de pequeños proyectos, más bien de proyectos grandes, hidroeléctricos, y o que tienen cierto alguna componente ambiental o de afectación cierto al territorio. Hay que recordar que la normativa ambiental vigente hoy día, ¿cierto?, exige que los proyectos de central hidroeléctrica sobre 3 megawatts efectivamente deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Bueno, el proyecto también indica, ¿cierto?, la demora en la tramitación de esto, ¿cierto?, una barrera insuperable para inversionistas, etcétera, que están interesados en ejercer o en propender, ¿cierto?, este tipo de proyectos. Y se declara, ¿cierto?, que el objeto fundamento del proyecto de ley es establecer un marco normativo para efectos que la DGA tramite de manera más expedita, ¿cierto?, estas solicitudes, previamente contando con los derechos de aprovechamiento y sin comprometer la protección ambiental ni los derechos de terceros. Y en particular cuando nos referimos a los derechos de terceros, cabe señalar que no solamente basta con que el titular tenga un derecho de aprovechamiento donde se hizo un balance correspondiente, puesto que cualquier cierto obra dentro de un cauce que permita cierto extraer volúmenes para hidroelectricidad, por ejemplo, u otros usos como piscicultura, eventualmente puede afectar la disponibilidad, ¿cierto?, de las aguas y de los derechos que existen aguas abajo. ¿eh? Esto dependiendo del tipo de infraestructura, ¿cierto?, de las reglas de operación, etc. Y para eso, ¿cierto?, hay una componente adicional que es monitoreo efectivo de extracciones, en la cual, ¿cierto?, los titulares están hoy día obligados por ley, ¿cierto?, a entregar la información de sus datos y registrarse en la página del servicio. ¿Qué es lo que agrega? Dos modificaciones, una en el artículo 38, en el cual señala que el responsable de la obra, ¿cierto?, deberá informar a la DGA sobre las dimensiones, las características, la fecha estimada de inicio y término, la ubicación georreferenciada, y una vez terminada, ¿cierto?, la obra, deberá informar a la Dirección General de Agua respecto de los planos para su incorporación en el catastro público. Hoy día, esta fórmula que está aquí escrita se asemeja bastante, ¿cierto?, a aquellos proyectos que son financiados por el Estado, donde, por ejemplo, la Dirección de Obra Hidráulica, la DOP, ¿cierto?, generan algún proyecto dentro de cauce y estos, ¿cierto?, son informados al Catastro Público de Aguas. Y la segunda incorporación, ¿cierto?, es intercalar al final, ¿cierto?, del artículo 41, la siguiente frase que más bien es relativa, ¿cierto?, a los plazos, establece un plazo de 30 días. Como antecedentes generales, si bien es cierto, hoy día esto está en el Tribunal Constitucional, ¿cierto? Ya la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, conocida como LMAS, efectivamente plantea alguna modificación en términos de los tiempos, de los tiempos de resolución, y le ponen, ¿cierto?, a la DGA plazos para poder, ¿cierto?, opinar respecto a un proyecto de obra. El 152, por ejemplo, dice la DGA tiene un plazo de 60 días desde presentado el proyecto para, si procede, aprobar el proyecto de construcción de Boca Toma y fijar los plazos en que las obras deberán iniciarse y terminarse. Se habilita también a la DGA para suspender el plazo por resolución fundada por una sola vez y por 30 días. ¿Y a qué me quiero referir a esto?
porque cuando se habla efectivamente de los trámites, ¿cierto? Y los plazos en los cuales hoy día se resuelve, de estas 18 solicitudes que yo les planteaba, el tiempo de residencia de ellas es de 6 años hoy día. ¿Ah? Pero si uno hace el detalle de esta, aquellas que tienen en promedio 8 hasta 10 años inclusive, no son obras menores que son tramitadas, ¿cierto? Artículo 294, que no es lo que busca el proyecto de ley de centrales pequeñas hidroeléctricas. Y por lo tanto, ¿cierto? Tienen estas 18 solicitudes que en la primera revisión hecha hoy día temprano, efectivamente lo que plantean son proyectos más bien que involucran caudales sobre los 2 metros cúbicos por segundo, ¿cierto? Que tipifican como obra 294 y que además, ¿cierto? Se ubican en cabeceras de cuenca, ¿eh? En cabeceras de cuenca, donde hay zonas de protección, etcétera, etcétera, y por lo tanto, además, hay una componente ambiental ahí que debe resolverse en una evaluación ambiental que es paralela, eventualmente, ¿cierto?, a los permisos que se tramitan en la DGA. La suspensión claramente tiene por finalidad, ¿cierto?, llevar a cabo medidas para mejor resolver, que se hayan definido, y esto tiene que ver, ¿cierto?, en que la ley de marco de autorizaciones sectoriales también plantea la ejecución, ¿cierto?, y la confección de un reglamento que va a permitir definir, ¿cierto?, umbrales para efectos, ¿cierto?, de poder definir cuáles obras pasan o no vía declaración a través, ¿cierto?, de las técnicas habilitantes, ¿cierto?, alternativas que están definidas, ¿cierto?, en esta nueva ley, para efecto de establecer si los proyectos deben o no someterse al permiso sectorial de la DGA, o bien, ¿cierto?, ser solamente una declaración, construirse y después informarse y, bueno, en ese caso aplicarán los procesos de fiscalización posteriores y de revisar, ¿cierto?, si efectivamente estos procesos o proyectos estaban enmarcados en lo que esta ley de marco de autorizaciones sectoriales hoy día estaría, ¿cierto?, entrando en vigencia en su momento y eventualmente poder irse por esa vía. En el caso del 171, proyecto de modificación de cauce, ¿cierto? Cuando se trate de obras de regularización, se establece un plazo de 30 días para que la DOH emita el informe referido, ¿cierto? También se trata de un informe que no es vinculante para la DGA, tampoco tiene en carácter esencia para esto, lo cual podría, ¿cierto?, continuar de todas formas la tramitación de la autorización requerida. Lo que quiero decir es que en definitiva hoy día en la ley de marco de autorizaciones sectoriales lo que se busca justamente es reducir los tiempos. Ya hoy día, ¿cierto?, ha sido revisado por la Cámara de Diputados, también en el Senado, y se han hecho ciertas observaciones a este proyecto. Y el objetivo de este proyecto en general, ¿cierto?, que lo ha liderado el Ministerio de Economía, justamente lo que busca es reducir los tiempos de tramitación para distintas materias, en materias de recursos hídricos principalmente, enfocada en los proyectos de obras, entiéndase proyecto inmobiliario, de modificación de cauce, asociado a proyectos hidroeléctricos y otros. En el caso de recepción de obras, también mencionar que, por ejemplo, los proyectos hidroeléctricos que han tenido su aprobación correspondiente, esto es, derecho a aprovechamiento, aprobación de obra y posteriormente, ¿cierto?, vienen a solicitar la recepción, lo que ha ido ocurriendo, ¿cierto?, también en la práctica, es que justamente las obras no han quedado construidas como el proyecto se aprobó, por lo tanto, ahí el titular tiene la opción de presentar adecuaciones al proyecto, que también son revisadas por la DGA, y lo que se busca justamente es que el proyecto en su conjunto, como queda construido, no provoque daños a terceros, verificar las componentes ambientales correspondientes y la no afectación, ¿cierto?, de los derechos de terceros que se ubiquen, por ejemplo, aguas abajo de estas obras. Eso es, señor presidente, por nuestra parte. Gracias, director. Director, estimados senadores, nosotros hay dos invitados más que quieren participar en esta discusión. Lo más probable es que la próxima semana van a estar invitados para poder ver cómo podemos avanzar llamemos, este proyecto. Por eso yo creo que hoy día no vamos a votar, vamos a escuchar a los próximos invitados de tal manera que podamos tener una opinión un poco más amplia. Se ofrece la palabra, senadores, si gustan. ¿No? ¿Ya? No sé, secretario, ¿sí?
Bueno, entonces yo esperaría, estimados invitados, como digo, que en los próximos, la próxima semana vamos a ver si nos acompañan estas personas que hoy día no pudieron participar por razones de agenda de ellos y para que vamos resolviendo cómo podemos avanzar en esto, porque yo creo que igual los tiempos hay que simplificarlos. Nosotros acá en esta comisión vimos y simplificamos también la autorización de tranques, creo que es algo parecido a lo que estamos hoy día buscando con este proyecto, a solicitud de algunas personas. Por lo tanto, el simplificar los tiempos yo creo que es un tema que nos interesa a todos. Y esa es una de las razones, como lo explicaba el director, de que se han ido viendo los tiempos. Hay un proyecto de ley que está precisamente en la Cámara de Diputados, tengo entendido, está el día de hoy, donde se están revisando los tiempos de permisología, que es un tema que nos ha complicado mucho porque sabemos que la burocracia nos ha ido ganando y lo que más queremos hoy día es que las obras se materialicen, porque lo que más quiere el país es trabajo, desarrollo, crecimiento, y creo que es muy importante simplificar los tiempos, que también forma parte de la iniciativa de este proyecto. Eso sería. No sé, secretario, ¿algo más? ¿No? Bueno, senador Kuchel. ¿Va a cerrar ya? Sí. Usted tiene la palabra, senador Kuchel. Señor presidente, dado que estamos en la Comisión de Recursos Hídricos, quiero solicitar, si a usted le parece, oficiar a varias autoridades respecto de la conveniencia de que el tendido del metro a Pudahuel o al aeropuerto sea superficial, porque Pudahuel se inunda. Ahí confluye el río Pudahuel y el río Mapocho, y Pudahuel significa muchos pozones, muchos charcos, por eso que hay niebla, en fin, ahí se hizo el aeropuerto. Pero cuando llueve demasiado, todo el agua de esas ollas hidrográficas confluyen a ese estrangulamiento, y ahí quedaría un agujero, y además confluyen aguas subterráneas. Así es que se me ocurre sugerir que se haga superficial, porque no vaya a ser que se hagan subterráneos y eso se llene de agua una vez que haya un exceso de lluvia. El año pasado, con la lluvia, el agua subió hasta el nivel de la carretera y entraron con unas máquinas a sacar los matorrales, etcétera, y a hacer espacio para despejar el agua. Y a mí me preocupa que se haga una construcción que después quede totalmente anegada. Y si le parece, no sé si pudiéramos recomendar que ese tramo se haga, como digo, en forma superficial. Perfecto, como estamos en recursos hídricos, usted está muy preocupado de las inversiones del metro, entonces, senador. También. Lo que podemos hacer entonces, a lo mejor, bueno, hay ingenieros que deben estar analizando todo este proyecto, yo me imagino, concesión, yo creo que eso lo debe estar trabajando concesiones, la dirección de concesiones, pero no afecta en nada que le enviemos un oficio con su recomendación a concesiones, al Ministerio de Obras Públicas, para que tengan ellos la información que usted hoy día nos entrega, pues, senador. Enviamos un oficio entonces. ¿Hay acuerdo ahí para mandar un oficio? ¿Ya? ¿Ha acordado entonces? ¿Estamos de acuerdo, cierto? Perfecto. Bien, pues entonces, habiéndose cumplido el objeto de esta comisión, esta se levanta. Muchas gracias.